Bienvenidos a todos. Trinca, el Think Tank de Panamá, presenta el rol de la banca hoy en la etapa post-COVID-19. Nos acompañan esta tarde Aimé Senmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá. Por el grupo Trinca, Nubia Aparicio como moderadora. Contamos con la presencia también de José Antonio Montenegro, comentarista, director y presentador de Globo Economía en CNN. Carlos Ernesto González de la Lastra, el grupo Trinca, nuestro presidente, y el abogado José María Castillo. Sin más preámbulo, le damos el inicio y la palabra a la periodista y moderadora Nubia Aparicio. Adelante. Ok, buenas tardes, Abel. Estamos muy felices de estar aquí esta tarde, donde vamos a tratar un tema que es muy importante para todos, muy importante, que es el rol de la banca en la actualidad y en la etapa de recuperación económica. Y todo, pues, por el tema de la pandemia, ¿no? Panamá se ha consolidado como un centro bancario de mucha credibilidad. Y el rol que le va a tocar o que le está tocando en este momento y post pandemia va a ser crucial para la economía del país. Para complementar, el centro del tema, o digamos la charla central la va a dar la presidenta de la Asociación Bancaria, como lo dijo Abel, la licenciada Aimé Senmat de Grimaldo, y contamos en esta ocasión para complementar una visión global de la economía que es imprescindible para un análisis integral de la situación actual. Tenemos la presencia de un gran experto en el tema de la economía internacional. Él es un analista de CNN y transmite un programa que todos conocemos que se llama Globo Economía. Así es que vamos a, como ustedes saben, el grupo Trinca es el que organiza esta actividad. Y se preguntarán, ¿qué es el grupo Trinca? Para ello hemos invitado a uno de nuestros integrantes. Él se llama Miguel Ángel Cañizales, él es doctor en psicología clínica y le vamos a dar la palabra para que brevemente le diga a nuestra audiencia quiénes somos el grupo Trinca. Muchas gracias, Nubia. El Trinca fue creado en el año 2015. Fue creado por iniciativa del doctor Rafael Candanedo y actualmente su presidente es el secretario Carlos de la Lastra. Es importante que sepa que el Trinca es un centro de pensamiento, como se le denomina en el argot académico, y también gestiona conocimiento. Hemos realizado una serie de foros, hemos sacado ya literatura sobre las crónicas de Panamá. Gracias. Discuten temas de mucha actualidad y lo que se busca es concienciar a la ciudadanía de los problemas económicos, políticos y sociales que tiene Panamá. Trinca es un centro de pensamiento que está creando conciencia y se convierte en el referente en Panamá, y estamos trabajando para que a nivel internacional sea un centro reconocido, que vean que en Panamá tenemos elementos y profesionales al más alto nivel, que está conformado por profesionales, empresarios, científicos, los que escriben libros, los que escriben poesías, etc. Somos una organización totalmente independiente, sin ánimo de lucro, y lo que queremos es aportar al desarrollo político y económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cañizales. Vamos ahora a referirnos a cada uno de los expertos que nos van a acompañar esta tarde, pero antes quisiera mencionarles que una vez concluyan nuestros expositores, nuestros invitados, va a haber un periodo de preguntas y respuestas que ustedes pueden escribir a través del chat o pueden alzar la mano, pueden decir a través del chat, mire, me interesa comentar o me interesa preguntar. Así es que vamos a llevar un conteo de esas personas que quieren intervenir. Vamos a referirnos entonces brevemente, porque no hay mucho tiempo, a cada uno de nuestros expositores.
Tenemos en primer lugar a la presidenta de Banismo. Ella es también la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá. Es banquera comercial y de banca de consumo con 30 años de servicio en la industria financiera, con vasta experiencia en el segmento corporativo, comercial y de instituciones financieras y de gobierno, con sólido conocimiento de estructuras de mercado de capital, incluyendo emisiones privadas, públicas y créditos sindicados. Es licenciada en finanzas y cuenta con una maestría en administración de empresas. En octubre de 2013 es nombrada presidenta de Banismo, institución adquiriente de todas las operaciones del HSBC en Panamá, y se convierte en una de las pocas mujeres en el país en ocupar dicho cargo a nivel del sector bancario. Aimee también es una mujer muy reconocida. La revista Forbes la ha distinguido como una de las 3 mujeres más importantes en el tema precisamente del sector bancario. Y ella está en otras agrupaciones, un sinnúmero de agrupaciones importantes a nivel de banco y a nivel también de liderazgo. Así que vamos a seguir rápidamente con José Antonio Montenegro. Él es director y presentador, como ya dije anteriormente, del programa de CNN Globo Economía desde el año 2004. Es abogado, economista, experto en comunicación y fue durante años directivo con responsabilidades importantes en entes financieras en Europa y Estados Unidos, para luego dedicarse a tiempo completo al mundo de la información económica desde Nueva York, donde reside desde 1990, hace 30 años. Así que es nuestro segundo expositor. También contamos con 2 comentaristas adicionales. Él es Carlos Ernesto González de la Lastra. Él es nuestro presidente de la organización Trinca. Él es empresario, fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el organismo que aglutina todas las organizaciones o los entes empresariales de Panamá. Además, fue presidente de la Asociación Panameña de Empresas, APEDE, una de las organizaciones también muy importantes del grupo empresarial panameño. Y pues, como dije, es presidente de Trinca y preside un banco también que se llama Austro Bank. Presidente de la Junta Directiva. Él me pidió que dejara claro ese punto. Vamos a ver, aquí también tenemos a José María Castillo. Él es abogado con una maestría en Derecho Penal. Actualmente dirige una firma forense especializada en tratar procesos vinculados a delitos financieros. Es miembro de la Cámara de Comercio e integrante también del Grupo Trinca. Ahora, sin más, vamos a empezar con nuestros participantes. Empezamos con la licenciada Aimee Sedman de Grimaldo. Adelante, licenciada Grimaldo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nubia, y al Grupo Trinca por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes conversando de un tema que coincido es de suprema relevancia en este momento. El título de nuestra conversación o conferencia se denomina el rol de la banca hoy en COVID y post-COVID. Y yo quisiera empezar recordando un poco ese rol de la banca. Si bien, Nubia, tú nos comentabas la fortaleza que ha tenido Panamá y la ventaja competitiva que ha sido para Panamá la existencia de un centro bancario como el que contamos, yo creo que es importante reconocer que el centro bancario a lo largo de la historia de nuestro país ha sido un componente fundamental para que nuestro país haya podido progresar y que haya mantenido incluso por largos años ritmos de crecimiento muy superiores al ritmo de crecimiento a los indicadores macroeconómicos de países vecinos.
¿Y por qué? Porque al tener un sistema bancario que por más de 110 años ha operado de forma disciplinada, de forma muy bien regulada, el acceso a crédito de nuestros ciudadanos ha sido muy superior al acceso a crédito que han tenido ciudadanos en otros países, y eso se ha traducido en progreso, en bienestar y en crecimiento. Ese centro bancario que ha sido componente fundamental del crecimiento de la economía es reconocido de esa manera por distintos organismos internacionales, por analistas que al momento de considerar el riesgo país Panamá, ponderan, e incluso al momento de evaluar la competitividad de nuestro país, señalan como un componente fundamental la existencia de ese centro, incluso en algunos casos, como es el índice de competitividad global, el sistema bancario de forma independiente pondera de mejor manera que pondera el país a manera consolidada, y tiene en consideración estos puntos que les he mencionado yo. Un sistema bancario que se ha manejado de forma responsable a lo largo del tiempo, en un país que como Panamá no dispone de un banco central, en donde es imprescindible que la regulación sea regulación de altos estándares, autónoma, independiente, y que las decisiones en todo momento se tomen privando la seguridad de los depositantes y la sostenibilidad del centro. A nivel de indicadores, es un centro que a marzo del 2020, data publicada recientemente por el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, muestra niveles de solvencia aproximados del 15%, muy superior a los niveles requeridos mínimos del 8%, y a niveles de liquidez, indicadores por el orden del 55%, nuevamente casi que el doble del indicador mínimo de liquidez, que es del 30%. En términos de estructura de balance, es un sistema que básicamente obtiene sus fondos de depositantes particulares. Aproximadamente el 75% de los fondos que obtenemos el sistema bancario panameño, y que es nuestra materia prima para trabajar, vienen de depositantes en su mayoría panameños, y que incluso hay un dato interesante que hace poco conversábamos. El sistema bancario, cuando lo vemos desde la composición de los depósitos y tomamos en cuenta los depósitos de particulares en número de cuentas, son aproximadamente 4 millones y tanto de cuentas. El 91% de esas cuentas son depósitos de particulares con menos de $5,000. Entonces, es un sistema que se alimenta mucho del depósito de particular panameño. Es una de nuestras grandes ventajas también, porque nos da estabilidad y sostenibilidad como sistema. Pero nuevamente, cada vez que hablamos de decisiones que afectan el sistema, recordemos que es un sistema que los fondos que utiliza mayormente son fondos entonces que vienen de depositantes particulares. 15% aproximadamente viene del mercado de capitales a través de las emisiones de los bancos, a través de los bancos corresponsales, y el 10% remanente viene del patrimonio de los accionistas. A nivel de composición de carteras, es un sistema que a marzo muestra una cartera aproximadamente de $70 billones, en donde básicamente nuevamente tenemos 55 millones de cartera doméstica, el resto es cartera internacional, y el remanente son básicamente efectivos e instrumentos de inversión de liquidez para tener esos ratios de liquidez del 55%. Entonces, un sistema muy bien manejado a lo largo de los años, mayormente capta fondos del mercado panameño. Eso es muy ventajoso cuando uno analiza un sistema bancario, porque le resta dependencia del mercado de capitales y de los fondos de los bancos corresponsales, que son mucho más volátiles, en un momento como ahora mucho más todavía, y es un sistema que tradicionalmente le ha permitido a Panamá el progreso de sus ciudadanos a través de un acceso a crédito superior al 80%. Panamá, con excepción de Chile, es el segundo país en la región que tiene los mayores niveles de acceso a crédito para nuestra población, y eso es una gran ventaja. Entonces, ¿el rol cuál ha sido? Ha sido históricamente acompañar el progreso del país, acompañar los proyectos de vida y los desarrollos de nuestros clientes, tanto en el mundo de las empresas como en el mundo de las personas. Lo hemos hecho de una manera yo diría que muy bien como país en ese sentido, y así es reconocido internacionalmente. En el tiempo de COVID, ¿cuál ha sido y cuál es el rol de la banca? A mí cada vez que me hacen esa pregunta digo, sigue siendo el mismo rol que ha sido siempre: acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos, ahora bajo un contexto distinto, bajo una crisis que inicia siendo una crisis sanitaria y que todos entendemos es una de las crisis más grandes realmente que hemos visto. Se habla de la Gran Depresión como algún tipo de relación, pero es una crisis sin precedente, una crisis que va a tener un impacto económico en el mundo todavía con alto nivel de incertidumbre de determinar cuál va a ser el impacto real. Conscientes de ese contexto y acompañados de un propósito que no cambia a lo largo de los años, que es entender cómo podemos estar al lado de nuestros clientes para permitirles
mantener y hacer realidad sus proyectos, los bancos hemos venido trabajando desde marzo en distintas medidas. En medidas que en todo momento, Nubia, siempre tengan como primera consideración la seguridad de los depositantes. Porque los fondos que el sistema bancario maneja, recordemos, y eso es importantísimo, y yo creo que nunca lo decimos suficiente, es fondos de los depositantes panameños. Entonces, en todo momento hemos tomado medidas y hemos tomado decisiones que preserven la seguridad de estos depositantes. En marzo de este año, comunicamos el primer set de medidas de alivio financiero. Básicamente, en ese momento, la Asociación Bancaria de Panamá, representando al gremio bancario, anuncia al mercado o anuncia a sus clientes medidas que inicialmente eran medidas de moratoria de 90 días, 3 meses. Las cuotas de abril, de mayo y de junio iban a ser extendidas. Recordemos que la moratoria es una extensión en la obligación de un pago de una obligación específica. En ese tiempo que hicimos, en ese tiempo realmente empezamos a entender un poco la complejidad a la que nos estábamos exponiendo como parte de esta pandemia, que creo que para todos presenta grandes retos e incluso presenta momentos de aprendizaje de entender cuál es la mejor solución para abordar alguna situación puntual. Y reconocimos nuevamente como gremio que si bien el primer set de medidas, que era importante señalar, daban un espacio y una tranquilidad a nuestros clientes en un contexto de tanta incertidumbre de que por lo menos no iban a ser requeridos a hacer pagos a sus obligaciones bancarias en estos meses, no presentaba una solución de largo plazo, porque en julio, cuando se levantaran esas medidas, era muy probable que nuestros clientes iban a estar igualmente impactados. Y es cuando sale un segundo conjunto de medidas de alivio financieros que fueron publicadas el 4 de mayo, en donde básicamente los bancos, ahora decimos, es en julio cuando termine ese primer bloque de moratoria, los bancos vamos a poderles dar a nuestros clientes, aún afectados por el COVID, y esto es bien importante, porque esta es una de las primeras grandes diferencias de esta medida, este nuevo set de medidas versus las anteriores. Las anteriores eran medidas automáticas. Este nuevo conjunto de medidas requieren que los clientes nos sustenten la afectación de COVID, y ese cliente que a julio 2020 mantenga una afectación producto del COVID-19 podrá hacerse el beneficio de tener una mora que pudiera llegar hasta 180 días, es decir, hasta diciembre de 2020. ¿Qué se requiere entender? Y que seamos muy claros, no son moratorias automáticas, los clientes tienen que demostrar afectación, y no son moratorias directamente de 180 días, dependerán de la realidad y pueden llegar hasta 180 días. Entonces, este ha sido como el actuar de la banca de manera solidaria, responsable en este momento del COVID. ¿Implica sacrificio? Es una pregunta que usualmente nos hacen a los bancos con mucha frecuencia. Claro, sí implica un real sacrificio para los bancos. Recordemos, el negocio de los bancos es captar fondos, en el caso panameño mayormente de depositantes particulares. Esos fondos los colocamos en préstamos, y los fondos que recibimos de pagos de nuestros préstamos son los que nos sirven a nosotros en los bancos para hacerle frente a los pagos de intereses, de los depósitos, de los gastos administrativos. Los bancos, al no recibir el sistema bancario, al no recibir los pagos de los préstamos, vamos a tener una afectación directa en la liquidez del sistema, que va a implicar que los bancos tengamos que recurrir, como ya lo pueden ver en las cifras de marzo, a las líneas de bancos corresponsales a disponer de esos fondos, que tenemos que pagar por ellos, porque tenemos que seguir haciendo frente a nuestras obligaciones con depositantes y con nuestros empleados, que son más de 26.000 empleados directos en el sistema bancario. Entonces, es una medida real de solidaridad, es una medida que sí implica sacrificio del sistema bancario y que reconoce un contexto de alta complejidad como el que hoy día vivimos producto del COVID-19. ¿Qué significa y cuál será el rol de la banca? Una vez nuestra economía empiece a reactivar, levantemos cuarentenas, identifiquemos planes de reactivación progresiva, el rol de la banca es fundamental, Nubia, para ser exitosos en la reactivación de Panamá. Pensar en una reactivación de la economía panameña sin acceso al crédito es muy complejo. Es decir, la banca tiene que tener la capacidad de poder participar activamente en esa reactivación a través de la demanda de crédito, participar, o ponerlo de manera muy sencilla, ser capaz de prestar. ¿Qué necesitamos y de qué va a depender que la banca pueda llevar adelante ese rol? Yo quisiera poner 3, no pretendo ser exclusiva, hay muchas cosas más que pueden ayudar, pero quiero hablar de 3 grandes oportunidades. La primera de ellas, la solidaridad de nuestros clientes, de nuestros cuentavientes. Es importantísimo reconocer que estas medidas de alivio financiero son finitas
y están destinadas, al igual que cualquier subsidio que un país pudiera dar, si lo pensáramos de alguna manera, a clientes afectados. Requieren que aquel cliente que no haya visto una afectación producto del COVID siga haciéndole frente a su obligación, en este caso con las instituciones bancarias. Requiere que aquel cliente que, por ejemplo, haya visto una afectación producto de una suspensión o de una reducción de jornada y una reducción de compensación salarial, que se acerque a su institución y que pues, sea capaz de refinanciar su crédito y seguirle haciendo frente a su crédito ahora con su nueva capacidad de pago. Es importantísimo, eso es importante para que tengamos una banca que pueda ser capaz de seguir prestando cuando llegue el momento adecuado y que requiramos que nuestra economía se reactive. Segundo punto de igual importancia, la participación del gobierno. ¿En qué sentido? Y creo que en este momento en todos los países lo estamos viendo. Panamá no dispone de un banco central. Y hemos visto las historias, ya hemos visto Chile, hemos visto Colombia, en donde los bancos centrales están realmente activos, entrando a través de la inyección de liquidez en los sistemas bancarios. Eso es muy importante. Y a través de la reactivación, o mejor dicho, la consecución de fondos para la reactivación de sectores específicos. El ministro de Economía y Finanzas ha hecho ya declaraciones puntuales de consecución de líneas, tanto para liquidez contingente como líneas de reactivación de sectores críticos. En este caso, él ha hecho referencia a los sectores de pequeñas y medianas empresas y el sector agroindustrial, ambos sectores desafortunadamente muy complicados en el contexto del COVID, pero muy importantes en la reactivación. Entonces, en la medida que el gobierno sea capaz de conseguir mayor financiamiento que le permita a la banca también tener acceso a condiciones más flexibles para apoyar sectores críticos, más rápida será esa reactivación. Y por último, no es en orden de prioridades, las tres son de igual importancia, es la capacidad de la regulación o los reguladores de acompañar con regulación adecuada a las condiciones actuales al sistema bancario en esta crisis. ¿Y a qué me refiero? A temas puntuales. Los bancos somos una industria supremamente regulada, manejamos los depósitos, la confianza de nuestros depositantes y por ende es muy bien que sea un sector supremamente regulado, pero también lo hemos visto en el mundo ya, los requerimientos internacionales a niveles de normas contables o a niveles de regulación se están flexibilizando. ¿Para qué? Para permitirle a los bancos o a los sistemas bancarios de los distintos países que puedan seguir prestando, reconociendo que probablemente el nivel de riesgo de nuestros portafolios va a incrementar producto de esta crisis en la que estamos viviendo. Entonces, yo diría, es una banca que históricamente ha sido un pilar fundamental de nuestro país. Le ha acompañado y le ha permitido a Panamá mostrar indicadores macroeconómicos que en muchos casos han sido incluso envidiables cuando nos comparamos con otros países en la región, y es un sector que seguirá y en esta oportunidad tiene que jugar un rol supremamente importante en la reactivación de nuestra economía, pero va a requerir la solidaridad de nuestros clientes y la proactividad de los gobiernos en consecución de líneas para reactivación de sectores específicos a condiciones más blandas que puedan ser traspasadas a los clientes, y finalmente una regulación que, consciente del contexto tan complejo como el que estamos viviendo en este momento en el mundo, acompañe al sector para poder así no castigar innecesariamente los resultados del sistema y restringir la capacidad de las instituciones de prestar. Yo con eso te diría, Nubia, creo que puedo parar acá el tiempo que me habían dado y cualquier pregunta con muchísimo gusto. Sí, cómo no. Gracias, Jaime. Muy bien. Definitivamente que como tal y como usted lo dijo, es clave el papel del banco en este momento. Digo, antes, durante y post pandemia lo será también, definitivamente. Bueno, el segundo de nuestros expositores, ya hablamos de él, es José Antonio Montenegro, presentador y director de Globo Univisión, de Globo Economía de CNN. Está José Antonio. Bueno, muchas gracias. Lo primero a Trinca y a Nubia y a quienes me han invitado a este webinar, a esta reunión tan interesante. Siempre para mí, lo sabéis quienes me conocéis ahí, es un placer estar en contacto con Panamá y esta es una oportunidad más para hacerlo, aunque sea en unos momentos francamente pues tristes para todo el mundo, ¿no? Y que nos hubiera gustado, en el que están pasando una película que no nos hubiera gustado ver, por decirlo así, ¿no? Pero siempre un placer, lo primero, estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Lo que me ha pedido
vuestro grupo y lo que me ha pedido directamente Nubia es un poco que hablara, siguiendo el buen ejemplo de Aimé, el menor tiempo posible sobre un poco una visión, la visión global de lo que es la economía global durante este periodo de pandemia y post-pandemia. Bueno, para ser lo más rápido y escueto posible, yo creo que en el tema de la pandemia ahí hay una mala noticia. Bueno, la mala noticia es, por supuesto es de entrada, pero la mala noticia es que yo creo que el periodo en el que vamos a estar regidos o movidos y fundamentalmente la economía va a estar movida por el tema de la pandemia, va a ser bastante más largo de lo que cree mucha gente. Yo creo que ahí se están haciendo a veces, algunas suposiciones y manejando escenarios que son increíblemente poco realistas. Yo creo que esto, hasta que no haya una vacuna, hasta que la vacuna no tenga un reparto y una generalización global, no vamos a estar tranquilos. Es decir, no quiere decir que por zonas y por países y por distintas regiones los estados de cosas vayan a ser idénticos, no van a ser idénticos, van a ser distintos y ahí se pueden hacer unas cosas en unos sitios y en otras no. Pero decir, ¿cuándo vuelve esto a la normalidad? O algo que se parezca a la normalidad, pues desde luego no vuelve hasta dentro de bastante tiempo, y yo creo que ahí está el tema de la vacuna y de la seguridad de que, digamos, bueno, lo hemos dejado atrás, sabemos cómo manejarnos. No creo que haya otra vía intermedia, y creo que sí hay muchas suposiciones, incluidas a veces la de cómo funciona Wall Street, que no están viendo muy de cerca el tema global, económico en su totalidad. Eso nos lleva a que, si el periodo va a ser largo, hay que tener como una gestión importante de la pandemia y del periodo de pandemia económicamente. Después viene la pospandemia. Bueno, ahí soy tremendamente optimista. Esa es la parte buena de esta visión, por decirlo así, económica. Ahí yo creo que vamos a empujar el cambio de era, del que yo vengo hablando y he tenido la oportunidad de hacerlo ahí en Panamá no hace demasiado tiempo. Yo creo que estábamos antes de que llegáramos a esta pandemia en un cambio definitivo de era. Van a cambiar muchas cosas, no nos vamos a dar cuenta hasta que no estemos ya en la nueva era, pero estamos en ella desde hace algún tiempo. Y la pandemia lo va a acelerar de una forma drástica. Hay sectores de la economía que van a cambiar y van a desaparecer. Hay empresas enteras que no van a tener ningún sentido, y sectores que no van a tener ningún sentido en unos años, y otros que sí, y eso se va a acelerar. Yo creo que cuando termine la pandemia es imposible que esta pandemia, que es sobre todo tan global, que nos ha obligado a todos y nos está obligando a hacer una serie de reflexiones y de conductas y de pasar por situaciones que nunca hubiéramos querido pasar, pero al pasar por ellas nos está un poco obligando a decir, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestro mundo a futuro? ¿Cómo queremos hacer esto? Y eso nos lleva al cambio definitivo de era. ¿Qué es lo que hay en ese nuevo cambio de era? Yo creo que hay fundamentalmente 2 o 3 cosas. Para mí es básico todo el tema de las energías. O sea, estamos en otro mundo, estamos en el mundo de las energías limpias, renovables. Todo lo que no sea eso no tiene ningún futuro, pero tan ninguno como que, bueno, todavía va a haber un periodo, obviamente, en el que vamos a tener que seguir utilizando algo de petróleo y algo de gas, pero desde luego ese es un periodo corto, muy corto, yo creo. Después, más corto de lo que iba a ser antes. O sea, ahora las reservas estas de las que se habla, que hay de petróleo en un montón de sitios que no voy a decir, las digo, temas como el Vaca Muerta o lo de las aguas profundas de Brasil. El futuro de todas estas reservas es el que tienen las reservas de carbón, que están bajo tierra desde hace años y que nadie las va a sacar nunca jamás. Bueno, pues estamos en un periodo, yo creo, que en el que el tema de las energías limpias, renovables, es fundamental. Es fundamental por el tema del medio ambiente. Es decir, yo creo que la sensibilización que tiene la sociedad global ahora mismo, económica y global, al medio ambiente, a conservarlo, va en crescendo, va a ser un crescendo acelerado. O sea, la gente, lo de la pandemia pone en evidencia que no estábamos haciendo bien un montón de cosas, que nos estamos metiendo
en el mundo de los bosques, de la naturaleza, sin ningún tipo de visión muy científica y muy pensada. Hay una falta de sentido común en lo que estamos haciendo. Eso no va a volver. O sea, las nuevas generaciones van a decir, no, no, mira, yo quiero vivir una vida distinta, quiero vivir una vida sostenible, pero no solamente como título de un seminario, que hacemos muchos con este título, sostenibilidad. No, no, que sea sostenible quiere decir que estamos viendo de una forma equilibrada y que no estamos perturbando lo que tenemos alrededor y que tenemos un acercamiento, una actitud muy distinta. Yo creo que eso va a condicionar, porque digo, económicamente, y estoy hablando desde una perspectiva económica, va a condicionar totalmente el tipo de los sectores que van en ascenso, que tienen éxito, que tienen futuro, y los que no. Hay que estar muy atento, porque yo creo que esto lo acelera, y entonces ahí ese tema es básico. Otro punto es la mejor distribución de las riquezas del mundo, no solo la riqueza entre los que tienen más y los que tienen menos, sino el empleo, eso por supuesto, pues ahí hemos llegado a una dislocación que no tiene sentido y que no va a ser permitida. O sea, cuando ahora estamos viendo todo este tema aquí, por ejemplo, yo estoy en Nueva York y en Nueva York es claramente el centro de lo que se está viviendo, ves la importancia que tienen. Dices, los primeros, los que responden los primeros, o sea, los que están en la primera línea, los enfermeros, los médicos, los repartidores de comida, los agricultores, los chicos y chicas que atienden en los supermercados. Bueno, esos son de los que no podemos prescindir y, sin embargo, llevamos años diciendo que no se les puede pagar más de no sé qué, que el sueldo mínimo, que no sé qué. Mira, ese discurso está acabado. O sea, es que ese discurso no tiene ningún futuro. Hay que pagar lo que haya que pagar para poder tener los servicios que vemos que son esenciales, los llamamos aquí esenciales ahora mismo. Bueno, y sin embargo lo que no tiene ningún sentido es que el CEO de una compañía gane 1000 veces más que lo que gana su empleado que está en el frontline, ¿no? Eso es ridículo. O sea, esto es una dislocación que se ha producido en los últimos 40 años, pero que estamos asistiendo, estoy convencido, a su final, con lo cual, desde un punto de vista económico y desde el punto de vista empresarial, es muy importante tenerlo en cuenta porque no va a ser permitido después de la pandemia. O sea, yo estoy absolutamente convencido y no creo que esté exagerando en eso. No quiero alargarme mucho más, pero el tema decía que no solamente es del mal reparto de la riqueza, sino la mala distribución de la riqueza, el mal empleo de la riqueza. Es decir, bueno, hay que poner los dineros que existen en el mundo y las capacidades de riqueza que tenemos en descubrir cómo se cura el cáncer, en descubrir cómo hay menos pandemias, en hacer una vida más sana y equilibrada para todos, pero lo que no podemos estar es empleando los recursos en una serie de cosas. Hablo desde aquí, desde Wall Street, que sale en la bolsa una empresa que lo que hace es que pone las orejas muy grandes en el teléfono y los labios no sé qué, y que hace y vale 30.000 millones. Bueno, por favor. O una empresa que esta no llegó a salir, lo de WeWork, de oficinas, que no sé qué, que vale 100.000 millones en la primera valoración. Bueno, pero ¿quién está valorando esto? O sea, ¿cómo podemos estar poniendo 100.000 millones de dólares en una cosa de estas? No, 100.000 millones de dólares hay que ponerlos en eso, en estar prevenidos para una pandemia que nos ha cogido, nos ha pillado con una mano por delante y otra por detrás. Entonces yo en eso soy tremendamente optimista. Para resumir y rápidamente a la siguiente intervención y que tengamos tiempo para preguntas, yo creo que el tema de la pandemia es largo, es más pesado y hay que estar... Pero se puede, entre otros temas positivos, se puede estar preparando uno para esta post-pandemia, que yo creo que es definitivamente el cambio de era, y el cambio de era para bien. O sea que con esta visión que me pedía Nubia, lo dejo ahí y luego estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Excelente. Definitivamente que no vamos a ser los mismos. Todos vamos a tener que cambiar y eso fue gracias a esta pandemia. Brevemente, vamos a escuchar a Carlos Ernesto González de la Lastra. Él es el presidente de Trinca y va a hacer unos pequeños comentarios muy breves, máximo 5 minutos. Carlos Ernesto, ya estamos para escucharte. Muchas gracias. Sí, me gustaría comentar la importancia de la banca, pero sobre todo de las palabras de Aimé de Grimaldo. Definitivamente
el sistema bancario panameño es un sistema sólido. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? Un margen de solvencia del 15%, una liquidez del 55%, ¿no? Y un porcentaje altísimo de depositantes panameños, lo cual, como ella decía, le da solidez a la banca. Pero lo que yo quiero es sumarme a algunos conceptos que son importantes, y es que la banca es una actividad tremendamente regulada, como decía Aimé, y esa regulación es de carácter nacional, todas las disposiciones legales de la superintendencia, y también son de carácter internacional. Nosotros estamos regidos por un régimen que nos obliga a hacer provisiones de toda naturaleza y que surge de las reuniones que se hacen en Basilea. Ya Panamá está en Basilea 3 y eso hace que la capacidad que tienen los bancos para moverse sea limitada si no reúnen las condiciones que dice Basilea 3. El otro tema es que cuando hablamos del margen de solvencia, estamos hablando que los bancos solamente pueden prestar si su margen de solvencia le permite, con su porcentaje, el patrimonio le permite efectivamente prestar. Y eso significa que en la medida que los bancos tengan patrimonios pequeños, solamente podrán ir a la banca de menor préstamo. Para poder hacer grandes préstamos, el banco tiene que tener un patrimonio muchísimo más grande. Pero en el tema de liquidez, que nosotros hablamos de que se tiene el 55%, lo cual es una liquidez alta para cualquier tipo de mercado, el 30% de esa liquidez no puede tocarse. Porque el sistema legal panameño obliga que ese 30% es una liquidez que tiene que tener disponible el banco para cualquier crisis. Pero además se ha creado un sistema de prevención a crisis. Eso se llama la provisión dinámica, que hace que los bancos tienen que ir provisionando anualmente su capacidad, su posibilidad de tener riesgos para perder dinero. Y la gran cosa que ha pasado ahora mismo con esa provisión es que un porcentaje de esa provisión le ha permitido a la banca, a la superintendencia, para efectivamente poder dar las moratorias que ha dado y sobre todo para poder sostenerse con aquellos casos en que no se va a poder pagar las cuentas, lo cual pues afectaría enormemente a los depositantes y por lo tanto todo el sistema se tiene que ir cuidando en esa forma. Pero además de esto, hay reglas contables completamente nuevas que se llaman NIF, ¿no? Esas reglas contables crean un sistema de provisiones ya completamente distinto a los que tenemos por normas de la superintendencia y los que tenemos por normas de Basilea, las normas internacionales. Las NIF te obliga, de acuerdo con la experiencia y el análisis estadístico de los créditos que estás dando, a hacerte provisiones adicionales. Entonces, obviamente, que yo sé que mucha gente no entiende que este proceso bancario requiere de muchísimo cuidado porque manejamos plata de terceros. Y eso, la superintendencia de banco está muy encima, gracias a Dios, de que ningún banco se desvíe y ponga en peligro la posibilidad de una pérdida grande. Esto es contestando en alguna medida muchos de los argumentos que se utilizan en las redes, sin darse cuenta que, como decía Aimé de Grimaldo, ¿no?
Solamente el 10% del banco es el patrimonio que han aportado los accionistas. El resto es el dinero de los terceros, que es lo que hay que manejar con todo cuidado, y que a raíz de la crisis del 2008-2009 se han acentuado los controles. Hoy por hoy, la sección de riesgo del banco y la sección de cumplimiento se han convertido tremendamente en puntos importantes. Nosotros podemos decir con completa certeza que este no es un país que está lavando dinero. Aquí la inspección que se le hace a todos los clientes es constante y permanente. Y podemos decir que el análisis de riesgo de la banca panameña es de avanzada para evitar cualquier desviación. Yo quería participar para apoyar todo lo que ha dicho nuestra presidenta de la Asociación Bancaria. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Nuestro último participante, también breve, 5 minutos, José María Castillo. Él es abogado y también es integrante de nuestra organización Trinca. José María. Hola. Hola. Mire, yo quisiera remarcar un punto personal de la expositora principal. Ella es miembro de una respetada familia de Chorrera. Su papá es un médico pediatra muy respetado y en su casa pues recibió este ejemplo de superación profesional y personal que creo que pues a todos nos da un timbre de orgullo como mujer, ¿no? Y como persona que se supera y se pule cada día y todavía compite, ¿no? Porque todavía queda mucho. Segundo, este fue un momento complicado para ser presidenta de la asociación bancaria, ¿no? Porque el oportunismo político irresponsable pues estaba a la orden del día, ¿no? Tal vez le tocó una de las posiciones más difíciles, ¿no? Cuando esto estaba en debate, ¿no? Y bueno, la resolución de 4 de mayo calmó bastante la situación. Toda persona que acude a un banco tiene un contrato, ¿no? Ya sea un contrato de cuenta corriente, préstamo personal, hipotecario. Y evidentemente que lo que se dio con el COVID-19 establece un cambio fundamental de circunstancias, que son cláusulas que no están en los contratos, pero que existen, ¿no? Se llama rebus sic stantibus, cambio fundamental de circunstancias, en este caso por acto de Dios, porque nadie es responsable, ningún acto humano provocó esta crisis, ¿no? Y este acuerdo de extensión se ajusta a este cambio fundamental de circunstancias. En realidad fue más allá inclusive de lo que la ley planteaba en algunos puntos. Y yo quiero señalar pues que básicamente los depósitos no son, el dinero que tienen los bancos no son del banco, es de los depositantes, ¿no? Y hay una serie de reglas aquí que hay que cumplir. Nosotros hemos observado pues que como ha dicho la expositora, para aplicar a esto se necesita acreditar que hubo un perjuicio, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene funcionarios públicos que están recibiendo su entrada, pues no, definitivamente que no pueden aplicar a esto. Tampoco pueden desaparecer los intereses. O sea, aquí lo que estamos haciendo es echando esto hacia adelante, prácticamente como si fuera un nuevo préstamo, a fin de que a partir de enero veamos cómo está la situación y el país se ajuste, ¿no? Yo creo que esto fue un acuerdo sabio para la subsistencia no solamente del sistema bancario, sino del mismo sistema financiero y de la misma sociedad panameña, porque la banca pues es fundamentalísima, ¿no? Entonces yo felicito a la presidenta Aimé, y creo que nosotros tenemos como grupo de opinión que tratar de empujar la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones bancarias. Yo personalmente soy empresario, a mí esto me representa un alivio, pero desde ya uno tiene que ir pensando cómo uno va a responder a esto en el momento que se nos exija. Yo hasta aquí termino, Nubia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a abrir ahora el periodo de preguntas, respuestas y o comentarios.
pueden pedir la palabra a través del chat o también pueden alzar su mano. A ver, ¿quién está por ahí? Edith tiene una pregunta, Nubia. Edith Castillo. Adelante, Edith. Buenas tardes, muy el foro de hoy. Muy buena la presentación de Aimé, como siempre. La he escuchado en muchos foros y de verdad que la respeto y la admiro porque la banca es un mundo casi que de hombres y ella ha sabido hacerlo como presidenta de la asociación bancaria y como presidenta de un banco excelente. De verdad que la felicito, me ha gustado mucho su intervención. Y mi pregunta sería básicamente, Aimé concluyó su intervención con 3 puntos, pidiendo un apoyo más proactivo del gobierno, un acompañamiento de la entidad reguladora y una solidaridad por parte de los clientes bancarios. Me gustaría que ampliara un poquito sobre estos 3 puntos. También quisiera saber qué tantas pudiera ser la solidaridad que los bancos esperan de sus clientes y qué más espera usted de la entidad reguladora para que los acompañe en este salir exitoso en la época post-COVID. Bueno, muchas gracias, Edith. Gracias por tus palabras también. A José María, de igual forma, muchas gracias. Mira, con relación a los 3 puntos que mencionaba, y José María lo habló muy bien, el primero de ellos fue la solidaridad de nuestros clientes. Nosotros, ayer precisamente, comunicamos desde la Asociación Bancaria, al 13 de mayo, ya habían más de 817,000 clientes beneficiados con los alivios. 817,000, muchísimos clientes. Eso totaliza aproximadamente 23 billones de dólares. O sea, el monto es sustancial. Sin embargo, y para darle sostenibilidad, porque a mí me gusta siempre decir, el mundo, y me encantó como decía José, que era optimista en el post-COVID, para llegar al post-COVID debemos ser capaces de manejar muy bien el COVID. Y no pensar que el mundo termine en diciembre y solo hablar de moras. Creo que tenemos que hablar de la reactivación y el cómo hacer para que como sociedades podamos salir de esta crisis. Es necesario en ese sentido que quien pueda hacerle frente a su obligación lo haga, Edith. ¿Qué noticia buena yo les puedo compartir? Al 30 de abril, que es el último dato oficial que tenemos del sistema, aproximadamente entre un 45 y 50% de nuestros clientes que podían hacerse del beneficio de los alivios estaban pagando. Eso es muy buena noticia. Y eso es algo que los bancos valoramos, eso es algo que los bancos reconocemos a nuestros clientes e invitamos a que lo sigamos haciendo. Un país como Panamá, con una clase media pujante, con una economía que necesita progresar, el acceso a crédito es fundamental para ello. Y para tener acceso a crédito tenemos que ser capaces de construir sociedades con cultura de pago. Yo creo que eso es muy importante que como panameños lo tengamos presente. La cultura de pago debe ser algo permanente en una sociedad como la panameña, en la que el acceso a crédito ha sido un factor fundamental para poder crecer. Entonces la solidaridad se traduce en quien pueda hacer frente a su obligación, y aquí hablo de los bancos, pero yo quisiera hablar de cualquier tipo de obligación, lo haga. No hacer uso de un alivio que no nos corresponde, no hacer uso de un subsidio que no nos corresponde, porque estamos afectando a alguien que realmente puede que lo necesite y no va a disponer de ello, porque los recursos son finitos. Entonces ese es el primer pedido. El segundo, hablábamos de la velocidad de los gobiernos, va a ser muy importante. Panamá no dispone de un banco central, entonces le va a tocar definitivamente, y lo está haciendo ya, el Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros desde la Asociación Bancaria hemos acompañado al Ministerio de Economía y Finanzas en 2 puntos fundamentales. El primero de ellos es en establecer un mecanismo para tener facilidades de liquidez de contingencia. Cuando no se dispone de un banco central que en una situación de urgencia pudiera inyectar liquidez al sistema, algún banco, es importante que el sistema cuente con un mecanismo de liquidez. Y eso lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional hace mucho tiempo a Panamá. No es ahora por COVID, es antes de. Entonces eso se está trabajando. El ministro Alexander la semana anterior en su conferencia de prensa habló de unos fondos que ya se han obtenido destinados precisamente para que a través de una fiducia en el Banco Nacional de Panamá, con reglas muy claras que dicte el superintendente de bancos, que como lo mencionaba don Carlos, es quien determina las reglas, los bancos pudiéramos accesar a esos fondos. ¿Y esos fondos para qué son? Para garantizar sostenibilidad. Eso es por temas de liquidez puntuales. Eso no es para reactivar créditos, ni para salvar bancos, no. Y ni es que plata que nos dan a los bancos tampoco. Eso es para darle la tranquilidad al sistema
en un país que no hay banco central y que es un sistema que puede tener tranquilidad, que en una situación de liquidez particular hay el mecanismo para disponer de esos fondos. Y lo otro, que es igualmente importante, y tomando eco de lo que decía José y siendo optimista de que definitivamente el COVID nos va a presentar oportunidades a todos para replantearnos modelos de negocio, para ser capaces de atender necesidades de los consumidores, o mejor dicho, o hábitos de los consumidores que en todas las industrias están cambiando radicalmente. Es necesario. Uno de esos grandes hábitos que está cambiando es, digamos, la regionalización de las cadenas de suministro. Eso se ha hablado muchísimo. El reto que van a tener los accesos, esa globalización que se está viendo cuestionada en este momento, acceso a productos de otros países. Entonces, el potenciar lo local va a ser muy importante. El sector agro se vuelve un sector muy relevante y es por ello que el ministro de Economía también hizo referencia a líneas que se han conseguido a través del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para fomentar ese sector. Lo que esto tiene que ser muy importante, tiene que ser parte de una dinámica continua, porque debemos ser capaces como país de obtener suficientes fondos para que los bancos podamos acceder a ellos y entregarlo a los clientes en los sectores específicos para propiciar esa reactivación. Y por último, la regulación, que como decía don Carlos, factor fundamental, y la banca ha sido muy sigilosa y muy cuidadosa en eso. Un pilar fundamental o una ventaja, mejor dicho, o un componente fundamental de un sistema bancario robusto es una regulación autónoma, técnica e independiente. Y tiene que mantenerse así. Nosotros hemos, desde el gremio bancario, elevado una nota al regulador de revisión de ciertas políticas que hoy día en el mundo se están revisando. Las estamos viendo desde mercados en Estados Unidos hasta Europa, en donde ya los grandes auditores o las grandes, los organismos encargados de fijar estas normas internacionales están planteándose la necesidad de ajustar algunas de esas normas, algunas las mencionó don Carlos, como en efecto IFRS 9, para entender cómo estas normas hoy acompañan una realidad que es muy distinta a la realidad pre-COVID y le permitan a los bancos, sin necesidad de afectar su nivel de solvencia, poder seguir prestando. Entonces, son como específicamente esos puntos. Nubia, si tú me permites, hay una pregunta allí que habla de los intereses. A mí me gustaría, José María lo contestó bien, muy bien, pero creo que es bueno nada más aclarar. Sí. La pregunta creo que decía si se congelan los intereses. No, en la moratoria lo que estamos haciendo básicamente es extendiendo los pagos. Okay. Un cliente que tenía que pagar en un mes de abril, mayo, junio, no tiene que hacerlo. Pero los intereses se siguen acumulando y en su momento, ¿qué vamos a hacer cuando se levanten los periodos de mora? El acuerdo que hay entre los bancos es que no vamos a poder pretender exigirle a un cliente que lo que no pagó en X meses lo vaya a pagar cuando se levante. Entonces, por regla general, lo que estamos haciendo los bancos es extendiendo el plazo de las obligaciones para que la cuota o la liquidez de nuestros clientes, ese pago mensual no se vea incrementado, porque sería realmente muy complejo pensar que vamos a poderle exigir a un cliente que haga todos los pagos que no hizo en el número determinado de meses a los que se haya adherido a una moratoria, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Tenemos en lista a la periodista Adelita Corián de La Estrella. Ella quiere hacer una pregunta. Ay, sí, por favor. Hola a todos. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el foro. Yo tengo algunas preguntas sobre las pymes. Me preocupa mucho qué grado de acceso a crédito van a tener ellos. Y segundo, hay muchos sectores de las pymes que dicen que no van a ser suficientes los 150 millones que está destinando el gobierno a través del BID para poder, aliviar el sector que, como quiera que sea, ocupa el gran porcentaje de las empresas de Panamá. Yo me pregunto qué son los planes que tiene la banca comercial fuera de la banca del gobierno con respecto a este tema, y si han pensado a qué interés, qué plazos, etcétera, porque ese es un asunto que tiene al país prácticamente detenido. El gobierno no da una respuesta clara y quisiera yo conocer por lo menos si los bancos la tienen. Mira, yo te diría que esa pregunta, yo la quisiera abordar por dos lados, Adelita. Primero, en efecto, desafortunadamente y anterior al COVID, es un sector que tiene complicaciones para acceder al crédito. Porque cuando uno ve la composición de los balances de los bancos, y eso es data pública, así que la podemos ver cualquiera, las pymes representan un porcentaje todavía relativamente bajo del total de la participación. Pero ha ido en incremento. O sea, los bancos nos hemos ido cada vez más entrando al mundo de las pequeñas y las medianas empresas y ya se está aumentando esa capacidad de tener acceso al crédito. Hay dos maneras. En efecto, yo creo que los gobiernos no pueden desestimar la importancia de acompañar, y lo están haciendo todos los países. Entonces creo que eso es importantísimo. Lo están haciendo desde líneas directas
y lo están haciendo también a través de mecanismos de garantías, que es importante y es algo que también estamos abordando. Y hay varios programas en la región que son muy buenos porque hay necesidad de poder acompañarlas, porque probablemente ellas el día 1 van a estar complicadas todavía. Entonces es necesario que los bancos tengamos la flexibilidad de asumir un nivel de riesgo de crédito mayor, pero quizás con algún tipo de estructura de garantía, y en algunos países el gobierno ha entrado a llenar esos espacios, no necesariamente dando financiamiento, pero sí garantizando el riesgo de crédito. Entonces ese es un punto. Los bancos individualmente también, ¿qué estamos haciendo? Los organismos multilaterales están muy activos. Los organismos multilaterales yo diría, y los bancos, también los bancos, el BID, el Fondo Monetario, han entrado en algunos casos directamente con bancos a prestarle a los bancos para específicamente actuar en sectores de pymes. Yo te puedo hablar en el caso particular de Banismo. Banismo tiene ya líneas específicas para pymes, un sector muy importante para nosotros, y es por parte del propósito de nuestra organización que tiene que ver con equidad de género, está precisamente obteniendo fondos para apoyar pymes lideradas por mujeres, porque tristemente el COVID nos demuestra que también en esta crisis las mujeres vuelven a estar más afectadas que los hombres y es necesaria una oportunidad. Entonces te diría, sí está la banca privada obteniendo fondos, hay bancos multilaterales que están dando financiamiento para pymes, pero es importantísimo apoyar, que recibamos el apoyo del gobierno, porque puede pasar lo que dices tú, que 150 pareciera que no es mucho. El ministro también ha dicho, hay negociaciones para seguir aumentando esos fondos. Entonces ellos están trabajando en obtener más fondos y como te digo, nosotros hemos planteado la propuesta de tener espacios en donde haya a través de garantías la oportunidad también de que la banca pueda participar más activamente en la reactivación. Porque siendo optimista, como dice José, creo que también hay que ser conscientes que el nivel de riesgo de este sector va a ser elevado el día 2, que es cuando levantemos la reactivación poco a poco. Gracias, Jaime. Hay varias preguntas para José Antonio Montenegro, está todavía, ¿verdad? Y pregunto porque él advirtió que se tiene que ir a preparar su programa que le coincidió con esta actividad de hoy de nosotros. Estoy aquí. Ahí estás todavía, José Antonio. Gracias por esperar. José Antonio, hay varias preguntas. En la primera, que nos ha dejado preocupado, que tú dices que la pandemia va a ser como para rato. ¿Hasta cuándo piensas que puede ser esta? ¿Ah? No quisiera yo, perdón. Pero más o menos. Sí, no, haber llevado ese mensaje, pero sí, sabes, yo creo que es importante ser realista del momento en el que estamos, ¿no? Y hablo sobre todo desde la perspectiva de aquí, quizás de Estados Unidos. Hay como estamos en año electoral, una especie de lucha, la conocéis, todos los que estéis siguiendo la actualidad, en abrir, en cambiar, en rápidamente estar. Bueno, y parece, quiere un sector creer que vamos a estar enseguida igual que estábamos antes, nada va a cambiar y todo va a seguir igual. Y bueno, eso desde el punto de vista estrictamente científico y médico y de salud es imposible. Es decir, bueno, ¿cuándo vamos a estar tranquilos para ir a un teatro en Broadway y estar sentado al lado de un señor por adelante, una señora por adelante, tres por adelante? ¿Cuánto va a tardar eso? Ahora dice que el siguiente paso es septiembre. Por supuesto que en septiembre se va a aplazar otra vez. Es imposible. ¿Cuándo vamos a poder ir a un restaurante y estar normales en un restaurante? Y eso es lo que yo hablo, que volver a todas esas normalidades que todos queremos volver y que cuando volvamos esa parte la vamos a recoger seguro con una intensidad tremenda, porque todos vamos a querer volver a ver una buena obra de teatro en un teatro sentados, ir a un restaurante y estar muy mezclados con la gente y abrazarnos y hacer todas esas cosas. Pero tengo la sensación que hay que ser realista porque el periodo va a ser largo y lo que a mí me parece que es importante es saber cómo se gestiona este periodo largo. ¿Cuánto tiempo? Decir, yo creo que hasta que haya una vacuna y la vacuna se la pueda poner todo el mundo y estemos más o menos tranquilos. Y si no hay una vacuna, que también puede ser, igual nunca hay una vacuna, como no la hay del HIV todavía ahora, pero sí hay un tipo de tratamiento, algún tipo de cosa. Hasta que no estemos ahí, tenemos que estar gestionando este ínterin, que es el que yo creo que es largo, y es en el que están todos estos temas. Estoy interesadísimo, me ha parecido súper interesante oír a Jaime y todo lo que está haciendo el tema de la asociación bancaria ahí, de los bancos, cuando no hay un banco central y cómo es un poco ese
esa situación, porque eso es lo que hay que estar haciendo. Hay que estar haciendo eso y hay que estar preparando un poco lo que viene. Ojalá que este acercamiento de que es un interín largo se pueda cortar. Puede haber una sorpresa, por supuesto que sí, de que la vacuna, en vez de tardar lo que dicen la media, 1 año y medio, pues tarda solo medio año o 8 meses, o la tenemos en enero, pues fenomenal. O sea, estamos en otro. Pero yo creo que hay que estar un poquito preparado para lo peor y luego esperar lo mejor. Y esperar lo mejor es tremendamente importante porque nos da tiempo, o sea, hay una parte buena ahí. Como tenemos un tiempo de estar encerrados haciendo estas webinars tan interesantes y estas cosas y pensando, lo que sí tenemos que hacer al mismo tiempo que mantenemos aquí el palo del barco, la vela en alto, es decir, ¿cómo vamos a querer ser después? ¿Cómo va a ser el siguiente mundo? El sector, por ejemplo, de banca, ¿no? Que yo creo que está en una, bueno, lo sabéis vosotros, todos los que estáis ahí, Aimé, mejor que nadie, que está en un sector de transformación total. O sea, la banca que conocemos y hemos conocido, yo he trabajado muchos años en banca antes de dedicarme al tema de la comunicación, o sea que me siento muy cercano, Aimé, a todo lo que dices. Y claro, cuando uno piensa, dice, no, lo que viene va a ser tan distinto. Está todo este tema del fintech, de cómo va a ser particulares, de cómo va a ser el tema de corporaciones, de cómo... Entonces, pero ahora tenemos la oportunidad de de poderlo pensar y de irlo reestructurando. O sea, que si da un mensaje así que no... Es que yo creo que sí hay que ser un poquito realista. ¿Cuánto tiempo? Pues hombre, por hacer un poco de mojarme, como dicen, ponle que en 1 año ya estemos en otra, ¿no? Algo así, ¿no? En 1 año un poquito más. Claro, eso es mucho, parece. No va a ser igual en todas partes, que eso también es importante. Es decir, bueno, una cosa es por regiones y por zonas y por países, la situación puede ser muy distinta, pero como el tema es muy global, al final hay muchas cosas que sí son de fondo para todos. Y aprovecho para decir lo que decía Nubia, si dentro de un rato veis que me he ido, no es que me encantaría quedarme aquí hasta el final y estoy súper interesado en todo lo que estáis diciendo porque aprendo, pero como ha dicho Nubia, yo grabo ahora los martes porque hacemos toda esta cosa en remoto y no sé qué, y tengo que estar pues dentro de nada, como a las 4:10, como muy tarde, habré desaparecido. O sea que si veis que me aprovecho para deciros adiós y agradeceros a todos, ¿eh? Pero ¿podrías responder una segunda pregunta o sí? Sí, ok, una segunda pregunta. Puedo estar, ¿eh? Sí. Sí, perfecto. Entonces, claro. El periodista Luis Blanco de la agencia CanF pregunta que cómo se anticipa desde el Wall Street la industria de la aviación post-COVID y la situación en general del pago de la deuda pública, mora, condonación o default. Bueno, verás, en el primer campo, el de las aerolíneas, es un sector que realmente tiene una situación de ínterin de este periodo que yo decía ahora, mientras no se normalice todo, muy compleja, ¿no? Porque está todo este tema de las separaciones, de decir, bueno, si hay que respetar el tema de la separación, cuánta gente va a poder volar, cómo van a tener que ir los asientos, cuando la política de los últimos, que no estaría mal que cambiara un poco, por cierto, es que cada vez vamos todos más apretados pues bueno, eso es que no puede ser. Entonces, para este periodo de ínterin tiene como algo muy complicado, porque por un lado tienes todo el tema de regulaciones de cómo se va a poder volar en un avión, aparte de mascarilla, no sé qué, con qué separación, cuántos hay que dejar el asiento del centro en coach libre, entonces tengo que subir los precios y subo los precios. Pero luego está otra componente que es importantísima, vamos a verlo enseguida en los sitios en los que del hemisferio norte, donde es el verano y no sé qué, que van a caer, o sea, los viajes, cómo no está viajando cuando te enseñan estos mapas que habréis visto del mes de abril en todo el mundo, los aviones que había en el cielo y los que hay ahora, es increíble. De hecho, las emisiones de carbono, acabo de leer ahora mismo, que han bajado un 17% más que nunca en el mundo mundial, porque no hay, claro. Entonces, el sector de la aviación tiene un periodo de ínterin muy complicado para gestionar, pero son empresas muy grandes, son empresas que yo creo ahí tenéis estupendas empresas en ese sentido y superarán o sea, las empresas, ¿cuántas veces han quebrado las empresas de las aerolíneas? Pues cientos de miles de veces y luego han vuelto otra vez. O sea que yo creo que mi opinión en el tema de aerolíneas es periodo de ínterin
muy complicado, difícil, pero yo creo que luego lo superan, lo cual no quiere decir que, claro, como hay siempre que hay un periodo complicado, luego puedan venir momentos en los que hay fusiones, tal, que cambia un poco el mapa, o sea que esto sí va a estar muy movido. En el tema de la deuda, el otro tema, bueno, la deuda a mí se me parece que es un tema recurrente que entra y sale según le conviene, es tan político que es un escándalo, porque claro, lo que no puedes hacer es que de repente hace 2 años cortas impuestos, te digo aquí en Estados Unidos, cortas impuestos de una forma innecesaria, porque en ese momento no hacía falta para nada, la economía iba muy bien, y cortas y le dices, sube la deuda y subes a la bestia la deuda. Y luego, sin embargo, ahora de repente estás en un momento de crisis en los que hay que... Ahora no hay que mirar la deuda, en mi opinión. O sea, y yo tengo un background, como decía Aimé, más bancario y más económico que otra cosa, y eso lo conozco muy bien. Y ahora no hay que mirar nada, ahora hay que mirar que hay que salvar a la gente que está, o sea, que nos tenemos que salvar todos. O sea, luego ya pasaremos o sea, esto, cuando hay una emergencia, hay una emergencia. Es una equivocación, por ejemplo, el pensar que la economía, hay que enfocarse en economía o en salud. No, hay que enfocarse en salud primero porque sin salud no hay trabajo. O sea, es que se ha dicho toda la vida, es sentido común. O sea, ahora que hay que hacer, te digo en situaciones donde son más límites. Hay situaciones por países y tal que no son de lo que estoy hablando, pero en este país desde el que os hablo yo creo que el tema está clarísimo. O sea, es primero resolver la emergencia de salud y después ya hablamos. Y si para resolver la emergencia de salud hay que pagar lo que haya que pagar, por cierto, hay que hacerlo bien, porque aquí se está haciendo bastante mal, por ejemplo, los temas de y voy rápido con esto, pero los temas de los bailouts, en Alemania, por ejemplo, resuelto el problema rápidamente, porque se ha puesto todo el dinero en las nóminas, es decir, las empresas que no pueden pagar sus nóminas tienen hasta un 70-80% que lo paga el gobierno. Ya lo hicieron en el 2008, lo están haciendo ahora. ¿Cuál es la consecuencia de actuar así? Bueno, pues que aunque su PIB está cayendo lo mismo o más que el de Estados Unidos, resulta que el paro ha aumentado solamente un 2%. En Alemania o en Reino Unido, en la mayoría de los países de Europa, el aumento del paro es muy pequeño. Aquí ha subido un 16% en 2 meses. Claro. ¿Por qué? Porque los bailouts, los rescates que se están haciendo, están siendo muy cuestionables, por decirlo así. No tenemos mucho tiempo para hablar del tema, pero tremendamente cuestionables y no tienen la efectividad que uno quiere que tengan en un sistema capitalista, estoy hablando, que es que la gente tenga dinero en el bolsillo para poder salir a la calle, que es lo que consiguen. O sea, no quebrará ninguna empresa en Alemania si de repente todas las nóminas las paga el gobierno hasta que haga falta en un 70-80%. Países que pueden hacer eso deben de hacerlo. Estados Unidos puede hacerlo y no lo está haciendo así. Por eso yo creo que el tema de la deuda es muy, muy relativo. Se habla de él según es muy político. Aquí hay unos carteles, estos que habréis visto todos, cómo aumenta que se ponen según que si el presidente es republicano o demócrata, se ponen y se quitan, ¿no? O sea, hay años y años que no preocupa nada y luego de repente pues preocupa muchísimo, ¿no? Ok, muchas gracias, José Antonio. Bueno, Aimé, al igual que José Antonio, también pues tenía que irse, y de hecho ya lo ha hecho, o sea, me acaban de escribir que se tuvo que ir porque tiene junta directiva. ¡Ah, estás ahí ya! Apareció Aimé otra vez. Aimé, hay una última, pónganle el micrófono a Aimé, por favor. Aimé. Ya estoy sin micrófono. No. Perfecto. Anabela Coca tenía la última preguntita para que te puedas despedir porque sabemos que te tienes que ir igual que José Antonio. Los otros 2 comentaristas son de la casa, así es que ellos se quedan un poquito más. Así es que Aimé, la pregunta es Anabela. Anabela, haz la pregunta que tenías para Aimé. Sí, muchas gracias. Aimé, primero muchas gracias y rapidito. Aquí estamos hablando bueno, el colapso, de que puede ocurrir un colapso económico, de que ya llevamos casi 2 meses en cuarentena, que mientras más se extiende la cuarentena en Panamá, que es realmente muy restrictiva, ¿en qué medida se podría adoptar los modelos de otros países, como Dinamarca, Finlandia, Noruega, bueno, Suecia no es tan buen ejemplo, Corea del Sur, donde las economías no se han detenido? O sea, ¿cuánto tiempo más va a ser sostenible esta cuarentena tan extrema en la medida en que nos va a golpear económicamente, sobre todo a la clase media,
y también está afectando mucho la salud mental en general. Creo que es una pregunta un poco más tal vez científica, pero quisiera tu opinión desde el punto de vista de la banca y la economía. Gracias. Okay. Sí, sin pretender, y un poco la pregunta que le hacían a José Antonio, la duración de la pandemia, y decía, no la puedo contestar, creo que hablar de la duración y cuál debiera ser esa solución, tampoco pretendo, Anabela. Creo que en efecto este tema es muy complicado y en lo que coinciden es que la prioridad de todos los países debe ser preservar la salud de sus ciudadanos. Definitivamente en eso estoy de acuerdo. Coincido 100% contigo. En la medida en que tardemos más en reactivar y abrir paulatinamente o progresivamente nuestra economía, mucho más difícil será la reactivación. Lo bueno es que, en efecto, sí hemos escuchado por lo menos ya una publicación de bloques. Hemos sido invitados a participar también en unas mesas que van a estar sugiriendo mecanismos para ir acelerando esa apertura. Pero creo que con todo respeto debemos siempre recordar prioridad del país, asegurar la salud de sus ciudadanos, asegurar que como país seamos capaces, una vez de abrir los mercados, de contener y de manejar las situaciones que se van a dar a nivel de contagio una vez abiertas las economías, pero es indiscutible que tenemos que ser capaces de ir abriendo gradualmente porque en la medida que más tardemos, más compleja va a ser la reactivación y mucho más fuerte el impacto, que también es preciso tu comentario, la clase media va a ser una de las clases más golpeadas en nuestras economías definitivamente. Y en economías como las nuestras todavía, en donde el tema informal es tan alto y el tema de independientes, yo creo que nos pone retos para pensar en otro espacio de hablar definitivamente en qué debiéramos abordar los países el post-COVID y las necesidades de inversión. Creo que salud, educación son temas que nos han dado lecciones importantes a todos los países en este momento en la región y la prioridad que debieran tener en los presupuestos de inversión de nuestros países. Jaime, muchas gracias por su tiempo. Gracias, ya sé que gracias, se José Antonio, también. de la despedida y de verdad que ha sido muy enriquecedora esta jornada y le agradecemos nuevamente de que haya abierto su apretada agenda para estar con nosotros. Hay otras preguntas, pero lo que podemos hacer en el caso de José Antonio, yo te las puedo mandar por email y entonces las contestas a las personas interesadas. Te agradezco muchísimo. Vamos ahora ya para terminar, concluir este acto, a llamar a Carlos Ernesto para que dé como una especie de conclusiones. 3 minutos, Carlos Ernesto. Pueden ser 2 también. O 1. Bueno, yo creo que ha quedado claro con la presentación de Jaime que el rol principal de la banca y fundamental es proveer crédito. Y que esa situación obviamente que va muy amarrada a que los créditos que se den sean pagados. Por eso la banca en este momento lo que ha hecho es simplemente postergar los pagos hasta que la situación se normalice. Pero también habla de 3 cosas que son fundamentales. Habla de la solidaridad de los clientes. O sea, es importante que los clientes sean también solidarios, de manera tal de que la banca pueda seguir sin ningún tropiezo proveyendo los créditos, sobre todo que se van a necesitar en el momento en que empecemos a ir disminuyendo la cuarentena y que se empiecen a activar una serie de empresas que muchas de ellas se han quedado ilíquidas por este periodo. La otra razón que ella decía, la necesidad que por no tener Banco Central, ¿no? Los gobiernos tienen que tener efectivamente una participación, no para regalar el dinero, pero sí para poder hacerle frente a algún momento en que haya necesidad de liquidez en algunos bancos por razón de sus actividades y de la falta de cobro de sus créditos. Eso es importantísimo y ya ella explicó que eso se estaba logrando mediante una conversación con el MEF, que se estaba hablando con el ministro Alexander para tener un colchón para una necesidad, porque eso es lo que proveen los bancos centrales en el momento de una crisis. Y la tercera, importante también la capacidad
que tenga la superintendencia en relación a las regulaciones. O sea, sí, el tema de las regulaciones gira en que va a haber efectivamente muchos créditos que no se puedan cobrar en este momento, pero que esos créditos, de acuerdo con las clasificaciones contables, afectan la adecuación de capital, la adecuación de solvencia. La adecuación de solvencia es necesaria porque tú puedes tener liquidez, pero si la adecuación de solvencia es baja, no puedes prestar. Porque las reglas son muy estrictas en ese sentido. Entonces, lo que dice Jaime es que efectivamente tengamos la superintendencia tenga la visión de ir respaldando al sistema bancario, ¿no? Con algunas regulaciones, pero obviamente manejándola muy controladamente, porque al final del camino, para el sistema bancario, lo importante es el cliente, es el hombre que llega y deposita en el banco. Entonces, en ese marco ha girado parte de la presentación en esos 3 puntos básicos, y también los temas de las fortalezas del centro bancario con unos índices que son de envidia para cualquier otro centro bancario. Yo resumiría en pocas palabras la presentación de Jaime. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los expositores. Y bueno, nos vemos en la próxima jornada. Gracias otra vez. Los que quieren quedarse con Coloneando pueden hacerlo. Ahora pueden hacer preguntas también. ¿Qué se hizo